Buenos días, profesor. A ver, parece que... A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal me escuchan? Bien, profesor, se le escucha bien. Buenos días. Sí, yo estaba hablando hace rato ahí y veo que el micrófono y la cámara estaba cerrada, que no puede ser, pues. ¿Cómo, cómo se le va al profe? Bueno, le decía que un gusto de estar nuevamente con ustedes ahí. Ahí la veo a Fiorella del Valle, a Damián Ruiz, Luz Fiorella Gamarra. También tenemos ahí a Antonio Cáceres, Celeste Sotocos, Mati Corina Moreno. Qué gusto que ya estemos por acá. Bien, antes que me olvide, por favor, anota delegada especialmente para que le retramita por WhatsApp ahí, de 8:40. Repito, de 8:40 a 9:40 tenemos un cuestionario que desarrollar. Naturalmente el temario que se está evaluando ahí es lo que hemos hecho ayer y lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer en este momento. Y comenzamos aquí, a no ser que haya algún comentario de ustedes, por favor. Repito, de 8:40 a 9:40. Gracias. Sí, profesor. Gracias. Bien, seguimos. Ahí veo que Zaira también acaba de arribar ahí. Qué bien, qué bien. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buena. ¿Qué es esto? A ver, Buenos días, profesor. ¿cómo va? Buen día. Ayer ya comenzamos analizando algunos tópicos del Manual de Contabilidad de Empresas del Sistema Financiero, ¿no? Un documento de lo más importante para estas empresas, ¿no? Un documento, digamos, que resume gran parte de las normas internacionales de información financiera y de las normas internas que tiene la SBS para las empresas del sistema financiero, ¿no? Entre muchas empresas del sistema financiero, los bancos, como es en nuestro caso, ¿no? Esto ya lo comenzamos por acá, ya dijimos esto, el contenido, la competencia que vamos logrando, ¿no? Y especialmente incidir en esa competencia de, de los asientos contables a nivel de clases, ¿eh? Solamente clases. Todavía no estamos entrando ni a rubro ni a cuentas, ¿no? A nivel de clase, facilito, ¿no? Facilito. Pero por ahí que si no se presta atención no puede confundir, ¿no? Ya dijimos que eh, este manual, ¿no? Este documento, este manual, que es el documento oficial de este tipo de empresas, está basada en estas normas. Las normas internacionales de información financiera, las NIF, del IASB, como las normas y prácticas contables, como dice acá, prudentes de uso internacional, aplicables a las empresas del sistema financiero. También mencionamos que estas empresas que, por lo general, estas empresas son más de carácter internacional que de carácter nacional, ¿no? De carácter nacional tienen las autorizaciones y todo eso, pero funcionan ligadas, amarradas, entrelazadas con el mundo internacional financiero, ¿no? Dentro de los objetivos aquí
ayer ya lo dijimos, uniformizar el registro, correcto. Obtener estados financieros que reflejen adecuadamente, se entiende, la situación financiera y económica, ¿no? Permitir que la información financiera constituya un instrumento útil, ¿no?, para muchos quehaceres dentro de las empresas, para los planes, toma de decisiones, control, como dice acá, análisis, autocontrol, ¿no?, para todo, ¿no? Y como se indica aquí en este último objetivo, contar con una base de datos homogénea, ¿no? Todos bajo las mismas normas, todo bajo el mismo manual, todos utilizando un mismo catálogo, y con eso se logra esto que se dice aquí, base de datos homogénea, ¿no? ¿A qué entidades alcanzan? Esto es de lo más importante y que debemos tener en cuenta, ¿no? A las entidades que están clasificadas como del grupo A, B y C. Además, el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, COFIDE, Fondo Mi Vivienda, empresas emisoras de dinero electrónico, ¿no? Por ahí, además, se dice que las cuentas contenidas en el manual de contabilidad no implican de por sí autorización, ¿no? O sea, las cuentas en el plan pueden estar, ¿no? Pero son las empresas que diseñan un determinado producto y tienen que solicitar primero autorización de aplicar ese producto, ¿no? En esto las entidades financieras, especialmente las que tienen contacto con el público, como son los bancos, hay mucho cuidado ahí. Ya dijimos ayer, hay mucho formalismo, mucha legalidad en todo eso, porque el trato con el público no es en este caso no se toma como algo rutinario, sino como algo muy relevante, ¿no? Porque eso puede implicar, digamos, que por una acción u omisión se puede hacer un daño al público, y eso podría afectar, digamos, a una parte de la comunidad, etcétera, ¿no? Estos son los grupos de empresas, ¿no? Las empresas del grupo A, empresas de operaciones múltiples, donde destacan ahí los bancos, que es por lo general el tema de nuestros temarios. El grupo B, las empresas especializadas, ¿no? Ya dijimos ayer algunas bastante conocidas, como la arrendamiento financiero, factoring, y otras no tantas por el tipo de característica especial que tienen en el desarrollo de determinados productos especializados, ¿no? A la banca de inversión también le alcanza, ¿no? También le alcanza este manual, ¿no? Pero no le alcanza, en este caso, a estas empresas denominadas como empresas de seguros o empresas de seguros y reaseguros, como también existen, ¿no? Estas últimas no le alcanza este manual. ¿Por qué? Porque tiene su propio manual, como lo tienen las AFP y otras empresas que se desarrollan en el sistema, ¿no? Aquí también comentamos esto: las empresas del sistema financiero están obligadas a llevar todos los libros de contabilidad, libros auxiliares, principales, balance de comprobación, ¿no?, estados financieros, que ya nosotros lo hemos comentado. Asimismo, las empresas deben mantener una contabilidad transparente, es decir, llevar a cabo la contabilidad y permanentemente comunicarlo a la Superintendencia de Banca de Seguros, al Mercado de Valores, al Banco Central de Reserva, incluso en algún momento a la Administración Tributaria, etcétera, ¿no? De esa forma, digamos, especialmente la información que se publica en la Superintendencia del Mercado de Valores genera esta transparencia, ¿no? En el sentido, digamos, que uno puede conocer cuál es la situación económica y financiera de una entidad revisando la información contenida en dicha página web, ¿no? Las empresas deberán preparar mensualmente archivo de los estados financieros. Y ayer revisamos que no solamente hay mensualmente, sino también semestralmente y anualmente. Para los bancos, por ejemplo, es muy conocido el estado de situación financiera y el estado de resultados, que se prepara mensualmente. Dos de los importantísimos estados que tiene cualquier empresa, en este caso los bancos.
pero esos dos estados son tan importantes como en una empresa de comercio, de industria, de servicios y en este caso de las entidades del sistema financiero. Y así llegamos a esta partecita, ¿no? El registro de archivo de la documentación contable se llama esta parte, se le llama el manual, y habla de las clases, ¿no? Clases de acuerdo con la descripción o detalle que hace el manual, ¿no? Estas 9 clases, no 10, no 11, ni 8, ¿no? 9 clases, ¿no? Siento que de la 1 a la 8 están establecidas en el manual, ¿no? Y especialmente en el catálogo de cuentas que forma parte del manual. Las 9, como dice acá, para su implementación por cada empresa, ¿no? Ya dependerá que cada empresa lo hace, no lo hace, y eso ya depende, digamos, para cuando se da esa potestad es porque esa clase más incide en asuntos internos que asuntos externos, especialmente con el público, ¿no? Esta clase 1, activo, clase 2, pasivo, clase 3, patrimonio. Ustedes lo están viendo y yo lo estoy reiterando. ¿Para qué? Para que entre por la vista, por el oído, por el cerebro, cerebelo, el oriental, el occipital, por todas partes de nuestra mente, porque tenemos que internalizar esto, ¿no? La clase 4, gastos, la clase 5, ingresos, clase 6, resultados, clase 7, contingentes, clase 7, contingentes, clase 8, cuenta de orden. Aquí ayer comenté algunas características de estas clases, ¿no? Algunas características comenté, ahora lo voy a hacer, porque la evaluación está en base a esto, y en base a lo que estamos repasando, ¿no? Bien, por ejemplo, debemos destacar que siempre que vamos a utilizar una clase 7 contingente, siempre vamos a utilizar, siempre vamos a utilizarlo como activo y como pasivo, como clase deudora y como clase acreedora. Eso es así. Lo mismo vale para esta clase 8, cuenta de orden. Esta cuenta de orden no tan aplicado, pero también que está en la contabilidad comercial, ¿no? La contabilidad comercial, industrial, ¿no? Ahí se utiliza la cuenta de orden. Y siempre que hacemos un cargo a una cuenta de orden, ahí estoy hablando de cuenta de orden, también hacemos un abono a una cuenta de orden. O sea que hay un cargo y un abono. Siempre, digamos, hay una partida y una contrapartida. Esa regla sigue la misma pauta aquí, en la clase 8, ¿no? Es decir, si utilizo una clase 8, siempre voy a hacer un cargo a la clase 8 y también un abono a la clase 8. Si utilizo la clase 7, voy a cargar a la clase 7 y también voy a abonar a la clase 7. O sea, se da en esas dos clases, se da este particular tratamiento, que no es propio de los bancos, ¿no? Reitero, esto ha nacido, digamos, en el sector comercial con la cuenta de orden. Bueno, ahí en el ámbito comercial, industrial, esto que es contingente forma parte también del paquete de cuentas de orden. En cambio acá ha sido clasificada así, lo han separado, ¿no? Lo que es una contingencia o contingente de una cuenta de orden. Pero por el momento nos quedamos ahí con ese comentario. Que siempre que hago uso a una clase 7 y 8 como cargo, siempre voy a abonar igualmente a una 7 y 8. Correcto. Ahora, en las otras, ¿no? Va a haber algunos casos donde voy a cargar a una clase 1 y también voy a abonar a una clase 1, pero obviamente con otro rubro, otra cuenta, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que los préstamos que realiza un banco
son activos, ¿no? Son cuentas por cobrar, ¿no? Son activos, ¿no? Por lo tanto, si cobro, digamos, una cuota, va a ser un cargo a la clase 1 con abono a la clase 1, ¿no? Se da esa situación particular, ¿no? Ahora, tener en cuenta, digamos, que si hablamos de la clase 1, como ya le decíamos ayer, cualquiera que fuera el activo corriente, no corriente, es clase 1. Si fuera un activo exigible, incluso antes, disponible, exigible, realizable, movilizado, inmovilizado, diferido, ¿no? Tangible, no tangible, ¿no? Cualquiera que fuera el activo, siempre es clase 1 acá. En este manual siempre es clase 1, ¿no? Y en general se le considera, digamos, como un recurso controlado por la empresa, ¿no? Y ese término controlado aduce, digamos, a que es de propiedad de la empresa y por eso lo controla, lógicamente. O que no siendo todavía de su propiedad total, sin embargo, tiene el control total de ese activo mientras va pagándolo, ¿no? Como pasa, digamos, en operación de arrendamiento financiero, etc. Bien, en cambio, para la clase 2, también lo hemos indicado ayer, la clase 2 está configurada como las obligaciones que tiene, en este caso, la entidad financiera, obligaciones presentes, dice la norma, ¿no? Y acá no deja de respetarse eso, ¿no? Obligación presente, ¿no? Una obligación presente que puede ser, por ejemplo, con un trabajador, si le debemos el sueldo, con la administración tributaria, si le debemos un tributo, ¿no? Recuerde que los bancos, si bien es cierto, no estarán grabados con IGB, pero están grabados con el impuesto a la renta, ¿no? Y como tal hacen pagos a cuenta, ¿no? Y como tal hacen pagos de regularización, ¿no? Y también les alcanza tributo como el ITAN, ¿no? Aquí los bancos tienen muchos activos y por lo tanto les alcanza el ITAN y ni qué decir les alcanza el ITF, ¿no? El ITF quincenalmente tiene que pagarlo a la administración tributaria, ¿no? Bien, bien. Entonces, esta clase 2 hace referencia, digamos, a todo tipo de obligación o deuda de corto, mediano, largo plazo, de pasivo exigible, de pasivo no exigible, de pasivo diferido, llámese como se llame el pasivo, ¿no? Está, digamos, todo está en una sola clase, la clase 2, ¿no? Y entonces, las deudas que se dan en cualquier empresa comercial, siempre lo agarramos ahí como similitud a las empresas comerciales, industriales, porque eso es lo que más se hace, digamos, en en los trabajos monográficos de la universidad, ¿no? Y entonces los alumnos por lo general y los profesores también en particular están más entrenados en esa parte, entonces lo tomamos eso como referencia para traerlo acá, ¿no? Entonces, todo lo que le debemos si, si, si todavía no le pagamos el sueldo a los trabajadores, un pasivo. Si le debemos a la SUNAT, pasivo. Si le debemos a un proveedor de materiales de escritorio, de útiles de limpieza, de mantenimiento del local, la seguridad o cualquier, cualquier deuda, ¿no? Cualquier deuda que pueda tener un banco. Ah, también préstamos. Los bancos también tienen préstamos de otros bancos locales, préstamos de Banco Central de Reserva, préstamos internacionales, de todo, ¿no? Toda deuda, basta que sea deuda, ¡prum! Aterriza aquí en la clase 2, ¿no? Ya luego veremos cómo se clasifican esas, de acuerdo con cada uno va a tener un rubro. Si le debemos a los trabajadores, va a haber un rubro ahí, con sus cuentas, ¿no? Si le debemos a la SUNAT, va a haber igualmente un rubro con sus cuentas, sus cuentas, sus analíticas, etc., etc. Todo concepto patrimonial
lo tenemos aquí en la clase 3. En la clase 3. Cualquier nombre que signifique o que tenga ese carácter de patrimonio va a estar aquí en la clase 3, ¿no? Y recuerde que esta clase, otro aspecto que ayer estuvimos revisando, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de estas clases? La naturaleza de estas clases. Recuerde que la clase 1 y la clase 4 son de naturaleza deudora. Clase 1, clase 4, naturaleza deudora. Clase 2, 3 y 5, naturaleza acreedora. Eso no lo estoy inventando acá, eso ustedes ya lo saben, o ya lo deben saber, simplemente lo estamos recordando, ¿no? Porque esa naturaleza no es propia, digamos, de acá, de estas entidades del sistema financiero, ¿no? Es propio de todo tipo de empresas, y se da, digamos, en la contabilidad financiera o bancaria, como en la contabilidad general, ¿no? Si la clase 1 y la clase 4 son de naturaleza deudora, quiere decir que siempre que aumenten, tenemos que hacer un cargo, ¿no? Y contrariamente, siempre que se trate de una disminución de estos, 1 y 4 tenemos que hacer el abono correspondiente. Así de clarito. En las otras, en la clase 2, 3 y 5, ¿no? Que son de naturaleza acreedora, como lo he dicho, ¿no? Quiere decir que siempre que aumenten estas cuentas, siempre que aumenten estas clases, estamos hablando de clases, ¿no? Siempre que aumenten estas clases, siempre tenemos que abonar. Si aumentan las deudas, un abono al pasivo. Si aumenta el patrimonio, un abono al patrimonio. Si aumentan los ingresos, porque el banco está cobrando más la cuota de los préstamos, está cobrando más intereses, está cobrando más tarifas, está cobrando más servicio que presta a personas naturales y personas jurídicas. Si aumentan los ingresos, obviamente tenemos que abonar. Y entonces, por el contrario, siempre que se trate de una disminución del pasivo, del patrimonio y de los ingresos, tenemos que cargarlo, ¿no? Por ahí va. ¿Y cómo es esto de la clase 6, ¿no? De la clase 6. Ojo a esa clase 6. Sigue el mismo rol como ayer ya lo comenté, que la clase 8 del Plan Contable General Empresarial, ¿no? Porque se trata ahí de los resultados, ¿no? En esta clase 6 se va a determinar, por ejemplo, el impuesto a la renta. Vamos a determinar el resultado del ejercicio. En la clase 6, con la clase 6, vamos a determinar el impuesto a la renta y, como acabo de indicar, el resultado del ejercicio. Pero recuerden ahí que estando ahí en la clase 6, tanto el impuesto a la renta como el resultado del ejercicio tenemos que trasladarlo a una cuenta de balance, digamos, como se llama, ¿no? A una cuenta de balance o una clase, quiero decir otra vez con la cuenta, a una clase de balance, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta, si hubiera, digamos, impuesto a la renta por pagar, ¿no? Entonces, está, digamos, originalmente en la clase 6, resultados, porque ahí se ha determinado, ¿no? Y tenemos que pasarlo a su verdadera cuenta, porque ahí, estando en la clase 6, es transitoriamente, ¿no? De ahí tenemos que pasarlo a la clase 2, que de modo que para el efecto abonaremos a la clase 2 y cargaremos a la clase 6 por el traslado o por el traslado, digamos, del impuesto a la renta a su verdadera cuenta.
o a su verdadera clase en este caso. ¿Y qué pasa con el resultado? Es como si estuviéramos hablando del 89, ¿no? Aquí en este caso de la 69. En este caso, el resultado del ejercicio que va a estar en la clase 6 no se queda ahí, porque esas son cuentas transitorias nada más. De ahí tiene que trasladarse, en este caso, a la clase de patrimonio. Lo tenemos que trasladar al patrimonio. Como se hace, digamos, en la otra contabilidad comercial, ¿no? De la 89 lo pasamos a la 59. Si es utilidad, va a ser naturalmente un abono a patrimonio con cargo, en este caso, a la clase 6. Si es pérdida, que podría darse el caso, ¿no? Es exactamente al revés. Cargo a patrimonio y abono a la clase 6, ¿no? Eso debemos tenerlo ahí en la mente, digamos, porque primero que eso es lo que siempre se hace en cualquier empresa. Segundo, porque ahora vamos a comenzar o estamos comenzando el tratamiento de todo esto y eso mismo se va a dar. Eso mismo se va a dar, ¿no? No sé si ustedes tienen algún comentario ahí de esta partecita que estamos revisando, por favor. No le pedí antes intervención porque está emocionado. Está emocionado haciendo los comentarios para que ustedes tengan todos los elementos para que puedan contestar. Este cuestionario trata de todo esto que hemos visto. En los minutos que seguimos, vamos a seguir haciendo otro repaso por acá, por favor. Seguimos. Bueno, esto ya también lo debemos tener en cuenta. Clase, un dígito. Rubro, 2. Cuenta, 4 dígitos. Subcuenta, 6 dígitos. Cuenta analítica, 8 dígitos, ¿no? Subcuenta analítica, 10 dígitos, ¿no? Y eso lo podemos aplicar, por ejemplo, en este caso se ha hecho con la clase 5. Nosotros podemos aplicar a infinidad de ejemplos, ¿no? Con la clase 1, con la clase 2, con la clase 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que está establecido, digamos, en el plan. No hay ningún inconveniente. Hay que seguir esta misma pauta, ¿no? Ese dígito, ese tercer dígito también lo mencionamos, ¿no? Y comentamos, digamos, si ese tercer dígito era 1, es porque se trataba, digamos, de moneda nacional. Si ese tercer dígito se refería a 2, era porque se trataba de una operación en moneda extranjera, ¿no? Y ese dígito 3 es porque se trataba de una operación reajustable, como dice acá, ¿no? Y siempre que se trate ahí de ese tercer dígito 0, es más bien algo que integra, suma los tres dígitos anteriores, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Esto también lo comentamos ayer, por acá y avanzamos. Reiterar también acá estas características cualitativas que debe tener la información financiera, ¿no? Esto es válido para todo tipo de empresa y particularmente acá, ¿no? Aquí en las entidades financieras son muy rigurosos en aplicar totalmente estas características, e incluso algo más, con más adornos o más características cualitativas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas características cualitativas son las mínimas que debe tener, ¿no? Naturalmente, todas otras que puede aplicar una entidad lo puede aplicar, ¿no? La relevancia, materialidad, representación fiel, comparabilidad, oportunidad, comprensibilidad, está ahí, ¿no? Esto ayer lo explicamos cada uno, pero también está en el manual. En el manual está con más detalles y me parece que con algunos ejemplos, ¿no? Hay que revisar la información, ¿no? Recuerden siempre que lo que decimos los profesores acá no es todo lo que quisiéramos, ¿no? Por el tiempo, las circunstancias, ¿no? Hay que revisar los documentos correspondientes, ¿no? Estos de los elementos, ya también reiterativamente lo estamos tratando. En el marco de las NIF se habla de estos 5 elementos.
no se habla de 6, sino de 5. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Lo particular es acá que al patrimonio no se le llama patrimonio neto, ¿no? Sino patrimonio a secas. Tampoco se utilizan esa palabra costos acá, ¿no? Aunque de haber costos lo hay, ¿no? Pero esos costos son considerados aquí dentro de este elemento gasto, ¿no? Para todo tipo de empresas, así, en el marco de la NIF. En el marco de la NIF no habla, digamos, no habla así, cuando habla de elementos, no habla, digamos, de costos, pero a la interna de cada elemento sí habla de costos, ¿no? Porque si uno revisa, por ejemplo, la NIC 2, inventarios, te habla del costo del inventario, ¿no? Si hablamos de la NIC 16, propiedad, planta y equipo, ¿no? La NIC 37, los intangibles, ¿no? Siempre habla, digamos, que estos conceptos que estoy mencionando tienen un costo, E incluso podrían tener varios tipos de costos, de acuerdo, digamos, a las circunstancias, como de aquí más un ratito lo vamos a ver, ¿no? Esto también es muy aplicable y también reiteradamente lo hemos indicado, ¿no? Como para que no se olvide, ¿no? Que antes de registrar una transacción tenemos que reconocerlo y medirlo. Y luego poder hacer el registro correspondiente. Y posterior al registro llevar a cabo la presentación y la revelación o exposición de la información. Y también hemos reiterado que el registro está ahí como una suerte de aduana, ¿no? En la parte central, ahí, es la que distribuye, por la cual, digamos, es ahí donde llega la información y donde parte la información, ¿no? Si bien es cierto, las NIF no hablan del registro en sí, y lo dejan, digamos, para que cada país aplique su tratamiento registral correspondiente de acuerdo con su plan de cuentas, etc. Por eso que no lo tratan. Pero en la práctica, digamos, resulta que todo plan de cuentas, de una u otra manera, siempre está armonizado con las normas internacionales de información financiera. Aunque la NIF no se refiere en nada, ¿no? Es más bien los planes respectivos son lo que se adecúan a la NIF, porque las NIF son normas generales. En cambio, los planes de cuentas de un sector como el financiero, de los otros como el comercial, industrial, esos son sectores particulares y tiene que alinearse a lo que dice la norma general, en este caso las normas internacionales de información financiera. Respecto al reconocimiento, ¿no? Respecto al reconocimiento, se hace este comentario, ¿no? O sea, para reconocer un elemento, cualquier elemento que sea, activo, pasivo, ingresos y gastos, debe ser probable que genere beneficios económicos. Si no, no se reconoce. Esa es una característica, los beneficios económicos que va a proporcionar ese elemento. Y el otro aspecto, dice, es que tenga un valor o costo. En buena cuenta, que sea cuantificable, que sea expresado, digamos, en moneda, en dinero, ¿no? Esas dos condiciones son las que tienen que hacer. Los beneficios que deben dar y el valor, costo o cuantificación que debe tener. Si no, no se puede reconocer y por lo tanto no entra a la contabilidad. Ya en otro momento hemos comentado, digamos, con el caso, por ejemplo, de que hay muchas cosas que todavía no se pueden valorar, como el capital, el capital humano, la clientela de una entidad, por ejemplo, el nivel de confianza que tenga una entidad en la comunidad, en el mercado, en la sociedad, etc. Eso todavía no se han inventado las fórmulas para valorarlo y por lo tanto están ahí, ¿eh? Están ahí. Y ustedes saben, digamos, que la generación de confianza tiene
tiene peso, ¿no? No es lo mismo, digamos, una empresa que genera confianza y otra que genera desconfianza. Lógicamente, la gente va a ir a la primera. Uno como trabajador va a la primera, uno como cliente va a la primera, yo como proveedor le vendo a la primera, ¿no? Digamos que, a la que genera confianza, ¿no? Y por ahí, digamos, todo eso, ¿cómo se valora? Todavía no se ha inventado. Están ahí, elucubrando los especialistas a nivel internacional y posiblemente a nivel nacional cómo llevar a cabo esa cuantificación. En el marco de las NIF, en el marco de la NIF, se habla, digamos, de dos hipótesis fundamentales. Esta que le llaman acá le llaman entidad en funcionamiento, y que en el plano comercial e industrial se llama empresa en marcha, ¿no? Empresa en marcha, acá le llaman así, entidad en funcionamiento, ¿no? Y entonces dice, los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto que una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. O sea, cuando hacemos los estados financieros en forma normal, legal, como mandan las normas, es porque asumimos que la entidad está en funcionamiento. La otra hipótesis es esta, el devengo o acumulación. Y al respecto se indica, ¿no? Las transacciones y los eventos se reconocen a través de los elementos, ¿no? Miren, de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, cuando ocurren. No antes, no después, sino cuando ocurren. Asimismo, se reconoce en los periodos con los que se relacionan. Eso mucho se da así a fin de año, ¿no? Esto de las operaciones, como por ejemplo, la luz, el agua, el teléfono, el cable y toda la deuda, todas las arrugas que pueda tener una empresa que corresponden a diciembre de 2021 y que se están pagando en enero de 2022. Algunos lo pagarán en febrero de 2022, otros en marzo del 2022, como los tributos, impuestos a la renta y otros. Y así, digamos, de repente algunos ni lo pagan. Pero el asunto, digamos, que eh, todo lo que ocurrió en el 2021 corresponde al 2021. Y si ocurrió en diciembre de 2021, corresponde ahí a diciembre de 2021. A eso se refiere esto. Sin interesar, bueno, acá no dice, ¿no? Pero en el diccionario de contabilidad, que es donde se origina el devengo. La contabilidad es la que ha inventado esto el devengo, ¿no? Se mencionaba ahí que se considera ahí sin interesar si se cobra o se paga. Bueno, acá no menciona eso. Bueno, ya va a ser las 08:40 que yo le dije. Entonces lo dejo libre ahí para que puedan desarrollar ese temario, por favor. ¿Me están escuchando, no? Ok, Hola, profesor. hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. gracias. Me pasan la voz, yo voy a estar acá escuchando pacientemente. Ok, profesor, lanzamos. Estoy esperando ahí que abra. Generalmente el sistema nos avisa. Al momento todavía no me avisa. Profesor, disculpe, una consulta. La vez pasada, bueno, el formulario no permitía enviar la respuesta si no la marcábamos todas. ¿En este caso también va a estar configurado así? No. Y Bueno, no se pudo enviar. bueno, eso ya no, eso debe ser alguna configuración interna del sistema, pero yo no he puesto ninguna configuración así, ¿eh? Ninguna configuración. O sea, debería, digamos, el sistema funcionar. Si usted contesta de todas una pregunta, debería debería emitirse con una, ¿no? No habría ningún problema, ¿no? No, a lo que Sí. me refería es que el sistema no me permitía enviar la respuesta si no marcaba todas, o sea, todas las 40.
Justo Decía, por debe eso, completar todas las respuestas para enviar su formulario. claro, yo entiendo eso, y por eso le mencionaba, ¿no? No hay ninguna opción que nos pida a los profesores marcar eso, no hay ninguna opción. Seguramente es una cuestión interna del sistema, ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero yo no he puesto ningún condicionamiento al respecto. Ya, profesor, Igual, entonces profesor, asumimos con que el ahora en clase antecedente, sale igual. no, mejor con el antecedente que ya se tiene, asegúrense y marcar todo, para Claro, que no tengan claro. esos. Exactamente, exactamente. Gracias, delegada. Pero dime, ¿ya llegó o no? Porque ya estamos en... Ya debería No, haber llegado. profesor, Está bien, profesor, gracias. Gracias, Pereira. Vamos a marcar todo. Entonces. Sí. Vale. todavía no. Ah, no, todavía tengo acá 8:38, ¿no? Tenía acá un reloj, lo llama acá, pero en el sistema son 8:38 recién. Por eso que me parecía medio raro que no llegue. Ahorita ya 8:39, ¿no? Sí, sí, como decía la señorita que preguntó, como lo reitera la delegada, hay que contestar todo. Pero esa configuración es del sistema. Más bien posterior a esto, me hace recordar para enviarle las respuestas. Ok, Me, profesor. me escribe por favor, delegada o cualquier integrante ahí del grupo. Gracias. Ya apareció, profesor. Ya, ¿no? Gracias, gracias. Acá Sí. no me avisaba acá. Gracias. Bien, bien. Entonces,